Entonces vamos a comenzar. Vamos a revisar algunos ejercicios de lo que es variable funciones de distribución. ¿De acuerdo? Aquí estamos para podernos mover libremente entre el pizarrón y el texto. Ok, vamos a empezar con uno sencillo que es el 3.2 y desde ahí vamos a comenzar a hacer más ejercicios más complicados. Estamos en el 3.2 de la página 91, ¿de acuerdo? Entonces, 3.2, página ejercicio 3.2, página 91. Y dice, un embarque foráneo de 5 automóviles. Ah, es con V. Oh, qué feo. Móviles. ¿Qué va a ser? Sale. Extranjeros contiene dos que tienen dos manchados. Dos que tienen ligeras manchas de pintura. Supongo que la agencia recibe 3 de estos automóviles. 3 se recibe. ¿Vale? De estos automóviles al azar, liste los elementos del espacio muestral usando las letras M y N para manchado y para sin mancha respectivamente. Luego asigna a cada punto muestral un valor X de una variable aleatoria X que representa el número de automóviles con manchas de pintura que compró la agencia. ¿Vale? Entonces la variable aleatoria X es automóviles con manchas de pintura. Auto que es con V, con manchas. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto es lo que tenemos, ¿sale? Tenemos 5 autos, 5 automóviles, 2 manchados y la agencia recibe 3. ¿De acuerdo? Y X es una variable aleatoria que indica el número de manchas. Entonces, a ver, de los posibles casos, ¿vale? ¿Cuáles son los valores posibles de X? Recibe 3 de los 5 al azar, ¿de acuerdo? Donde 2 de ellos están manchados. ¿Cuántos autos con manchas pueden llegar? 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. Y ya terminamos. ¿Se dieron cuenta que no nos piden calcular f de x? Y como no nos pidieron calcular f de x, pues no la calculamos porque, pues, ¿quién contesta lo que no le preguntan? ¿Vale? Ya, terminamos. El que sigue. Así va a ser nuestro examen, ¿verdad? Sí, como todos los ejercicios que vamos a hacer. A ver. 3.6. La vida útil en días para frascos de cierta medicina de prescripción es una variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad. Y en este caso, el 3.6 es una función de densidad continua. ¿De acuerdo? 3.6, ejercicio 3.6, página, esta debe ser la 92. Ok. Dice, la función es f de x igual a 20,000 y aquí saquen sus calculadoras porque las vamos a utilizar. X sobre X más 100 al cubo. X mayor que 0 y 0 en otro caso. ¿Vale? Calcule la probabilidad de que un frasco de esta medicina tenga una vida útil de A al menos 200 días y B, ¿sale? Cualquier lapso entre 80 y 120 días. Ah, qué bien. Ok, vamos a empezar con el B. ¿De acuerdo? ¿Qué significa cada uno de estos? Significa aquí que la variable aleatoria debe ser mayor o igual a 200 en el A.
Y en el B, que debe tomar un valor entre 80 y 120. Esta cosa no tiene un conjunto de valores, digámoslo, discreto, ¿de acuerdo? No tiene un conjunto finito de valores. Hay una infinidad de soluciones. Entonces, cuando nos hablen de eso, significa que nos están pidiendo calcular integrales. Chan, 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 chan. ¿De acuerdo? Y tenemos que hacer una integral. Para el B es la probabilidad de que 80 sea menor o igual que X menor o igual a 120 es, al ser continua, una integral. ¿De acuerdo? Ya sabemos cuál integral es la integral de 80 a 120 de 20.000 sobre X más 100 al cubo diferencial de X. La integral no es tan complicada porque pues, en realidad es algo relativamente sencillo. Vamos a quitarnos de encima el 20.000. ¿Sale? Es la integral de 80 a 120. 120 de X más 100 a la menos 3 diferencial de X, que lo pueden hacer por un cambio de variables si quieren, para verlo despacito. Los que pueden hacerlo de manera directa, excelente. Los que no, hagan U igual a X más 100, diferencial de U es igual a diferencial de X, por lo tanto esto es 20.000 integral, voy a omitir un momento los límites de integración, U a la menos 3 diferencial de U, y esto sería 20.000, ¿sale? U a la menos 2 sobre menos 2 con límites de integración, y esto sería 20.000, devolviendo el valor de U sería X más 100 a la menos 2 sobre menos 2 evaluado de 80 a 120, y esto es menos 10.000, ¿sale? Cancelando el 20.000 entre con nos da menos 10.000, ya, sobre que X más 100 al cuadrado evaluado de 80 a 120. Haciendo la evaluación, primero en el valor superior, ¿sale? En 120 sería menos 10.000, y aquí ya vayan utilizando sus calculadoras, 120 más 100 al cuadrado, ¿sale? Y ahora haciendo el límite inferior, sería menos 10.000 sobre 80 más 100 al cuadrado. ¿Vale? Tengan mucho cuidado al hacer este cálculo. ¿Cuánto les da? Los escucho muy callados. A ver. Estamos haciendo la cuenta. Ay, mis gracias. Pues miren, menos por menos, más. Sería 10.000 sobre 180 al cuadrado, menos 10.000 sobre 220 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? Me dio 0. No, eso no es cierto. En serio, se lo juro. Ah, no, sí. No. Ah, no, sí, espere, ya bien que la calaba, sí. ¿No es 0.102? Sí, sí es. ¿0 punto qué? 0.102. 102. Más cifras. ¿Son todas? ¿En serio? Es 0.102, 03, 04, 051. 03, 04, 051. Ah, es que sigue un 06. ¿Ya? Sí. Ahora, ¿tiene sentido este valor?
Pues es una probabilidad. Y las probabilidades sabemos que deben de ser números mayores que 0, que ser entre 0 y 1. Este número está entre 0 y 1, entonces pues, por lo menos tiene sentido de probabilidad, ¿de acuerdo? No sabemos si está correcto, pero por lo menos no estamos seguros de que estamos equivocados. ¿Me explico? Ok, sí. Bien, con eso terminamos la primera parte. Vamos con la segunda, al menos 200 días. Ese va a ser divertido. El A nos pide calcular la integral de 200 hasta infinito para calcular la probabilidad de que x sea mayor o igual a 200. ¿Vale? Tenemos que calcular la probabilidad de eso para la función es 20,000 sobre x más ¿más qué? Más 100 al cubo, ¿no? Es que no lo estoy viendo. Diferencial de x. Ahí está bien. Ah, ok, sí estamos bien. Este tipo de integrales se llaman integrales impropias, ¿de acuerdo? Y aquí lo que se hace es un cambio muy particular. Se calcula el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 200 a b de 20,000 sobre x más 100 al cubo diferencial de x. ¿Vale? Para que lo puedan estudiar, este tipo de integrales donde uno de los límites a infinito se llaman integrales impropias. Por si nunca lo vieron, ¿de acuerdo? La integral ya sabemos cuánto nos va a dar. ¿Vale? Eso no es tan complicado. Este es el resultado de la integral, ¿de acuerdo? Este que está aquí, sin considerar los límites de integración. Entonces ya no tenemos necesidad de hacer toda la integral. Si quieren pueden hacerlo, pero les va a dar lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, el resultado de la integral es lo voy a escribir con otro color, es el límite cuando b tiende a infinito de menos 10,000 sobre x más 100 al cuadrado evaluado de 200 a b. ¿Vale? Dense cuenta que coloqué exactamente el mismo resultado, solamente este y este los puse con los valores de la integral que estamos calculando. ¿De acuerdo? La integral que estamos calculando va de 200 a b. Aquí en este ejercicio iba de 80 a 120. Por eso empezamos con el de numeritos, para que quedara más o menos claro. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa que nuevamente hay que calcular los valores de la integral. Esto es límite cuando b tiende a infinito de menos 10,000 sobre b más 100 al cuadrado menos menos 10,000 sobre 200 más 100 al cuadrado. Todo esto dentro del límite. ¿Vale? Ok. El lado, este lado, ¿de acuerdo? Se va a volver positivo. Menos por menos nos va a dar más. Entonces esto es el límite cuando b tiende a infinito de 10,000 sobre 300 al cuadrado. Menos, ¿sale? 10,000 sobre b más 100 al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta expresión no depende del límite. Lo puedo sacar. ¿De acuerdo? Por propiedades de los límites, esto es 10,000 sobre 300 al cuadrado menos, sacando también ese signo de menos, límite cuando b tiende a infinito de 10,000 sobre b más 100 al cuadrado. Ok. Esto, la parte donde tenemos el 300 al cuadrado, es un número que podemos calcular.
¿Alguien lo puede calcular? Y me dicen cuánto es. 1/9. Ah, ¿en serio? Sí, ¿Me lo jura? sí. Está bien. 1/9. Sale, sale. ¿Y este límite? Vamos a tener un b cuadrada por aquí, ¿de acuerdo? Por aquí al desarrollar nos va a quedar un b cuadrada. Entonces lo de abajo se va a hacer muy, muy, muy grande, ¿de acuerdo? Porque tiende a infinito. Un número entre algo muy, muy grande cada vez se va a ir acercando ¿a dónde? A 0. Este límite se va a hacer 0. La probabilidad nos queda 1/9. Tienen que revisar sus conceptos de límites, para eso los aprendieron, ¿de acuerdo? Ustedes llevaron cálculo diferencial e integral en primero, ¿estamos? Sí. Ajá. Entonces, por eso aprendieron este tipo de límites. Ahora bien, la vida útil en días para frascos de cierta medicina, ¿sale? De prescripción es una variable aleatoria que tiene la siguiente función de densidad. Tiene esto, ¿de acuerdo? ¿Sale? El que dure al menos 100 días, que calculamos al revés. Ups, me equivoqué, calculamos el que tuviera más de 100 días. Bueno, ya saben integrales impropias ahora. Bueno, tengan cuidado y aprendan a leer. Ups. Bueno, calculamos la probabilidad de que dure, sea mayor o igual a 200 días, ¿verdad? Creo que lo que nos pidieron era la probabilidad de que durara. No, sí, al menos es 200 o más, ¿verdad? Ah, entonces estamos bien. Ok. Ya me había confundido. Perdón, me confundo seguido. Bueno, ya saben integrales impropias. Eso significa que el medicamento dure 200 días o más, pues es un noveno. Y la probabilidad de que dure entre 80 y 120 días, también la calculamos y esa nos dio pues un poquito más del 10%. ¿De acuerdo? Ok. Ay, Profe, si fuera al revés, simplemente podríamos, por ejemplo, calcular su complemento de la probabilidad que nos dio y ya obtendríamos el otro resultado. sí, es lo que les iba a decir. Es que dije, sí, ya me equivoqué, perdón, pero miren, tampoco hicimos el trabajo tan, tan, tan perdido, porque el complemento de esto es x menor o igual que 200. Entonces esto debería de ser 1 menos la probabilidad de que x sea mayor o igual que 200. Deseo decir, esto es 1 menos un noveno, es 8 novenos. Ya terminamos. ¡Tarán! Ya, eso era lo que pensaba decirles si me había equivocado. Sí, porque en realidad se siguen cumpliendo las condiciones de complementos. ¿De acuerdo? Porque pues es la parte de probabilidades de complementos que vimos es para cualquier evento y su complemento. Entonces, el complemento de este es este. Por lo tanto, pues podemos seguir aplicando las reglas de complementos. Todas las reglas que vimos al principio se siguen aplicando, no importa qué tan rebuscado sea esto. Solamente hay que entender el concepto de complemento. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, Pi. Ok, perfecto. Mándeme. Perdón, pensé que me estaban haciendo una pregunta por el chat. Veamos otro. No, y el 14 está más feo. A ver, veamos otro por acá. 10, encuentra la fórmula de distribución. Encuentra la fórmula de distribución de probabilidad de la variable aleatoria X que representa el resultado cuando se lanza un dado una vez. Eso está bien fácil. ¿Cuál sería?
A ver, el 3.10. Ese está rápido. Ese sí ya deben de tenerlo en mente. X, f de x. Es lanzar un dado una vez. ¿Estamos? ¿Cuáles son los resultados de lanzar un dado? Sí, Sí. no, ¿cuáles? No, ¿cuántos? Que salga uno, que salga Uno dos, y que salga seis. tres. Sale. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga uno? Si el dado no está cargado y todo. 1 de 6. Y no nos lo preguntan, pero yo sí se los pregunto a ustedes. ¿Y la acumulada? Serían un sexto, 2 sextos, 3 sextos, 4 sextos, 5 sextos, 6 sextos. Por eso es que casi no se atacan las discretas con este enfoque. Se vuelven redundantes y muy sencillas. ¿Vale? En realidad vale la pena trabajar con ellas al momento de estar hablando de continuos, ¿de acuerdo? Y el problema es que en continuas nos enfrentamos al aspecto de que tienen integrales, ¿de acuerdo? Aquí, a ver, este que es, ok. Dice, el tiempo que pasa en horas para que un radar detecte entre conductores sucesivos a los que exceden los límites de velocidad es una variable aleatoria continua con función de distribución acumulativa esta. Calcula la probabilidad de que el tiempo que pasa el radar detecte entre conductores sucesivos a- detecte entre conductores sucesivos a los que exceden los límites de velocidad sea menor de 12 minutos. Usando la función de distribución acumulativa de X, usando esta, y utilizando la función de densidad de probabilidad de X. Ok, pues no suena tan complejo. A ver, este es el 3.1416. Ah, por cierto, hoy estamos a 12. El domingo es el día de pi. Y se considera el Día Internacional de las Matemáticas. Porque es 14 de marzo, 3.14. Suena ridículo, pero ese es el... No es broma, ¿eh? O sea, sí se festeja. No, sí, yo le creo, porque yo le creo. 1 menos c a la menos 8x. Esa es la acumulada. X menor o igual que 0 y x mayor o igual que 0. Calcula la probabilidad de que el tiempo que pase entre radar detecte dos sucesivos que sea menor a 12 minutos. Y B, A, utilizando F, usando F. Y B es usando f de x. Es decir, una utilizando la mayúscula y una utilizando la minúscula. ¿De acuerdo? Ok. Veamos, para hacerlo rápido. Esto es relativamente sencillo. O sea, primero utilizando la mayúscula y después la minúscula. Lo que nos piden es la probabilidad de que x sea menor o igual a 12. ¿Sale? Bueno, vamos a ver qué significa la f mayúscula. Y por aquí debemos de tenerla. No la tenemos. Oh, Dios mío, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a buscar cuál es su definición en el libro de la F mayúscula para ver cómo la utilizamos. ¿De acuerdo? Aquí está. Miren. Ahí nos dice, F mayúscula es la probabilidad de que X sea menor o igual a un valor de X. Y esto es equivalente a tener la integral de menos infinito hasta X de F de X diferencial de F de T diferencial de T para X que está X en los reales. ¿De acuerdo?
¿Vale? Y estas dos propiedades son muy importantes, ¿de acuerdo? Porque nos dicen que si nosotros queremos la probabilidad de que esté entre un intervalo, pues es el superior menos el inferior, y la derivada de esta función, pues es f, ¿de acuerdo? Entonces vamos a anotarlo aquí. La probabilidad de que a menor o igual que x menor o igual que b es f de b menos f de a, y la derivada en x de f de x es la chiquita. Ok, perfecto. Ahora sí, ya con esto podemos empezar a calcular. Porque lo que nos preguntan es esta probabilidad, ¿de acuerdo? Es la probabilidad de que x sea menor o igual que 12. Ah, pues lo que nos está diciendo es simplemente evaluar la función en 12. ¿Vale? Esto equivale a tener f de 12. ¿Cuál es la función? Es esta de acá. Vale 0 si x es menor si es menor que 0. Y vale esto cuando x es mayor que 0. 12 es mayor que 0. Entonces, Sí. debo de hacer eso. Entonces, esto es igual a 1 menos e a la menos 8 por 12. ¿Y ya cuánto es esto? Uno. Ah, ¿eso en serio? Sí. Confirmo. Ok. Ok, perfecto. Bueno, está bien. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que qué? ¿Cuál era el ejercicio? El 14. El 14. El tiempo que pasa entre... ¿Cuál es la probabilidad de que después de 12 minutos pase en otro hecho la raya? Pues técnicamente uno. Es decir, estos conductores no se pueden ir quietos, respetando los límites. Ok. Dice ahora, utilizando la F minúscula. Utilizando la F minúscula significa, pues agarra la F grandota y deriva. ¿Cuál es la derivada de 1 menos e a la menos 8x? La derivada de 1 es 0. Menos por menos es más. 8 por 1 es 8. E a la 8x. Menos 8x. ¿Vale? Eso es su derivada. Ahora, nosotros queremos esto es si x es mayor que 0 y vale 0 si x es mayor o igual que 0, menor que 0. ¿Por qué? Porque tenemos que derivar este pedazo y este pedazo. La derivada de 0 sigue siendo 0. Y la derivada de esto nos da el valor que tenemos acá. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, esto es la pequeña f de x, es 8e a la menos 8x si x es mayor o igual que 0 y 0 si x es menor que 0. Entonces, calculando, ¿sale? La probabilidad de que x sea menor o igual que 12 es la integral de menos infinito hasta 12 de f de x diferencial de x. ¿De acuerdo? Pero resulta que no tiene sentido evaluarla antes de 0 porque todo eso es 0. Entonces, esta en realidad se transforma en la integral de 0 a 12 de 8e a la menos 8x diferencial de x. Y eso es lo que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Y cuando ustedes hagan el cálculo, les debe de dar 1 también, curiosamente. Saben hacer esa integral, ¿verdad? Esto es 8, integral de 0 a 12 de e a la menos 8x, diferencial de x. Esto es, les va a dar menos 8 sobre 8 e a la menos 8x, que esto les va a dar evaluado de 0 a 12, que esto es menos e a la menos 8x, evaluado de 0 a 12, que esto les da
Menos e a la menos 8 por 12 menos e a la menos 8 por 0. Si hacen las cuentas, esto es 1 menos e a la menos 8 por 12 y esto les va a dar 1. Que esto es exactamente lo que calculamos aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces es exactamente lo mismo. ¿Más o menos? Sí. Sí. Sí.